Buenas noches chicos. Vamos a empezar otra serie de pequeñas clases. En este caso vamos a ver todo lo que es el perfil transversal, los elementos del perfil transversal, algunas pequeñas normas de diseño. De ello como para ir cerrando todo el concepto de lo que sirve físicamente, ¿no? Una carretera. Bien, como ven ahí en el número 1 tenemos conceptos de secciones transversales. La segunda clase, o la tercera, porque en realidad esta va a ir dividida en dos. La tercera clase es de paquete estructural con todos los tipos típicos de paquetes estructurales. Y la tercera es vamos a terminar con las etapas de la construcción de una carretera. Nosotros hemos visto etapas del proyecto de una carretera. Ahora vamos a ver las etapas de la construcción. Es un poco eh, ir sobre aquellos temas que vimos antes como para que vayan quedando más claros, pero agregándole más concepto por todo lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Una mirada retrospectiva con nuevos conocimientos. Bien, el diseño geométrico transversal de una carretera consiste en la definición de la ubicación y dimensiones de los elementos que forman la carretera y su relación con el terreno natural, en cada punto de ella sobre una sección normal al alineamiento horizontal. De esta manera se podrá fijar la rasante y el ancho de la faja que ocupará la futura carretera y así estimar las áreas y volúmenes de tierras a mover. Eso también lo vamos a ver más adelante, que vamos a ver lo que es compensación de tierras. Pero básicamente el diseño transversal nosotros habíamos visto las alineaciones longitudinales. El diseño transversal son los cortes que le hacemos a esas alineaciones y todo lo que ello implica, o sea, diseñar transversalmente la carretera. Bueno, y básicamente la sección transversal de una carretera en un punto de esta es un corte vertical normal al alineamiento horizontal, el cual permite definir la posición y dimensiones de los elementos que forman la carretera en el punto correspondiente a cada sección y su relación con el terreno natural. Bien, vamos a empezar a clasificarlas. Hay diferentes tipos de sección transversales, tenemos tres típicas y de ahí se pueden desprender todo el abanico, digamos, de cada una de ellas. La primera que tenemos es esta con terreno natural. Vemos el terreno natural, en cada una de ellas vamos a ir viendo el terreno natural, ¿sí? Esta dice sección en trinchera. Acuérdense que yo saco varias cosas de diferentes manuales, entonces vamos a tener diferentes sinónimos, o vamos a tener muchos sinónimos para un solo nombre, pero en este caso nosotros lo vamos, y aquí la bibliografía argentina vamos a encontrar como corte, ¿sí? Entonces, sección en trinchera, que es corte, que va a ser todo esto, o sea, esta es nuestra sección, ¿sí? De carretera o de ruta. Y esto es lo que vamos a tener que sacar, ¿sí? Cortar, desmontar del terreno natural. En este caso, fíjense que el terreno natural viene por debajo, entonces nosotros para poder lograr llegar a la rasante proyectada vamos a tener que rellenar, ¿sí? El talud o el terraplén, sección en terraplén, hasta llegar a la calzada, ¿sí? En este caso vamos a tener una sección en media ladera, ¿sí? En donde vamos a tener que rellenar por un lado, ¿sí? Hasta llegar, y vamos a tener que desmontar o cortar por el otro. Estas secciones a media ladera se ven mucho en caminos de montaña. Bien, acá tenemos un dibujo más claro de lo que sería una sección en corte, ¿sí? Lo que es la banca, acá podemos definir como la cancha, ¿sí? Acá se dice la cancha a cuando nosotros limpiamos y nivelamos, ¿sí? El terreno para empezar a rellenar, para empezar a formar el terraplén, ¿sí? El terreno por debajo del terraplén tiene que estar limpio, ¿sí? Y tiene que estar nivelado, o sea, lo hacemos como una cancha, ¿sí? O la explanada, que también se llama.
Aquí tenemos el terreno natural y el corte, ¿sí? que necesitamos desmontar, cortar del terreno natural para poder hacer, empezar a hacer el perfil para formar, ¿no es cierto?, el paquete estructural. Tenemos el mismo dibujo, más lindo, digamos, de una sección a media ladera. Otra vez, área de corte y área de relleno. Acá dice lleno, pero es relleno. Bien, las características geométricas comprenden las formas, obviamente, posiciones y dimensiones de los elementos superficiales necesarios para el cumplimiento de su función específica, y junto con la planimetría y altimetría completan la representación del proyecto vial. O sea, vamos a tener planimetría, que hemos visto, altimetría, y vamos a tener después secciones transversales o perfiles transversales, ¿sí? Estas características generalmente se mantienen uniformes a lo largo del camino, y si tuvieran que tener alguna variación, la misma ocurre gradualmente. Las características estructurales se refieren a resistencia, estabilidad, fricción, y hablamos de características estructurales cuando nos toque hablar de paquete estructural, básicamente, ¿sí? El paquete estructural es lo que va a resistir el tránsito, según el tránsito, según el suelo que tengamos, va a ser, en primer lugar, el espesor de cada una de las capas. Y después, según el tipo de suelo, el tipo de camino, categoría de camino, van a ser los paquetes estructurales. Si voy a elegir asfalto o voy a elegir hormigón. O sea, son todos conceptos que van a ir entremezclados y dependen de muchos puntos de control específicos de la ruta y la implantación. O sea, dónde nosotros vayamos a diseñar esa ruta o donde esté un camino para mejorarlo, ¿sí? Todo va a depender de lo que rodea y de las características únicas que tiene cada camino en cada tramo. Si es una ruta larga, podemos tener montones de puntos de control diferentes. Bien, secciones transversales típicas. Las secciones transversales típicas dependen del camino al cual pertenecen, es un poco lo que veníamos hablando recién. Del mismo modo, están condicionadas por la zona que atraviesan, si son urbanas o son rurales, ¿sí? Y el volumen de tránsito al que están expuestos. Y obviamente, como ya hemos visto, con el tema de censo y volumetría, ingeniería de tránsito, los volúmenes, los diferentes volúmenes, la clasificación del tránsito es muy importante al momento de diseñar, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros cuánto tiene que resistir el paquete, por ejemplo. O sea, el tener un censo de tránsito bien hecho y veraz nos va a servir a nosotros para calcular un paquete acorde. Aparte de, por ejemplo, para calcular el paquete vamos a necesitar muchas aptitudes del terreno, agregados, resistencia, CBR, o sea, son muchos los factores que influyen, pero el volumen de tránsito es uno de los principales, juntamente con la clasificación. También cuando nosotros calculamos paquetes estructurales van a estar basados en ejes, ¿sí? En tránsito pesado. Entonces, todos los elementos que venimos estudiando en todas las materias se van a unir para que ustedes puedan llegar a calcular un paquete estructural y para que puedan llegar a diseñar secciones transversales, longitudinales de una ruta, dependiendo dónde esté implantada. Bien, secciones transversales típicas seguimos. Tenemos urbanas y rurales. Las urbanas son las calles y las avenidas. ¿Sí? El tránsito peatonal es canalizado por las veredas laterales. Los desagües se resuelven sobre la calzada. Esta recoge el agua de lluvia que cae sobre las colectoras y las de las propiedades frentistas. El agua es conducida por los cordones cuneta,
en los bordes de la calzada hasta los sumederos de cada esquina, ¿sí? Es lo que vemos en las ciudades, en nuestras ciudades, excepto cuando se inunda. Pero básicamente el agua cae hacia los costados, o sea, hacia los frentes de las casas donde se encuentra el cordón cuneta, y desde el cordón cuneta se van trasladando hacia los sumideros. Realmente la planificación de desagües de una ciudad es complicado, y por eso siempre se intenta hacer esa planificación antes de que se urbanice, porque de otra manera tenés que arreglar sobre lo que ya está hecho, como pasa acá en el San Benito. Realmente la gente fue ubicándose un poco desamparada, ¿no? de este tipo de planificaciones que se tendrían que haber hecho, y ahora tenemos las consecuencias. Ahora tienen que hacer todo un sistema de desagüe sobre los niveles que ya están. Tenemos un caso típico, ahora un caso típico, el último de los casos es de los desagües de la inundación de San Benito, que realmente ha sido catastrófica para muchas familias, implica mucha pérdida material, sin contar con la frustración de ver que tu casa se está inundando. Pero ustedes fíjense, la ruta se hizo antes que esas casas llegaran, en su gran mayoría, no sé, cada caso particular, pero la ruta, en la ruta se calcularon los desagües, creo yo, como debieran ser, o sea, va para un lado y va para el otro, o sea, los desagües de la ruta en la alcantarilla simplemente deja pasar el agua según su pendiente. Estas casas estaban más abajo del nivel, ¿sí? del desagüe. Entonces ahora, para intentar cómo arreglar todo eso, van a tener que, estimo, van a tener que planificar, hacer canales o cunetas al lado, revestidas al lado de la ruta, que vayan acompañando y vayan alejando el agua de los barrios. No he seguido el tema. Si alguno tiene alguna opinión al respecto o sabe un poco más, puede dejar ahí en comentarios, y podríamos hacerlo como foro de discusión. Igualmente no sé si están viendo algo de desagües en proyecto o en alguna otra materia, como para poder hablar y poder investigar. Es un tema interesante que debemos tratarlo. La planificación en todo lo que sea vial, y el desagüe es una parte importantísima de la obra vial, es realmente crítico y es uno de los factores más más importantes que te pueden llevar al éxito o al fracaso rotundo, como es en el caso del San Benito con este problema. Bien, sigamos. Rurales. Las secciones transversales rurales se destinan principalmente al tránsito vehicular, o sea, las calzadas, la ruta está para el tránsito vehicular, si no toman en cuenta el tránsito peatonal. La cantidad de carriles es en función entonces del estudio del tránsito. Siguiendo el tema de las rurales y con el tema del tránsito, podemos distinguir caminos de calzada indivisa de un carril, o sea que no está dividido, ¿sí? Por ejemplo, una rama de acceso a un camino. Y acá tenemos, los caminos, pasa que acá los caminos rurales, por ejemplo, la 2, la 1, están tan ensanchados, pero quiere decir que tienen un solo carril, ¿sí? Que pasan dos autos pero muy justito, o si pasan es porque se ha ido ensanchando ese camino, pero porque los vehículos circulan por las banquinas. Caminos de calzada de un carril por sentido, o dos o más. Quiere decir, bueno, entonces una ruta, por ejemplo, la ruta 5, que tiene un carril por sentido. Si entra un auto por sentido.
o 2 o más carriles por sentido, eso sería una multicarril, ¿sí? Caminos de calzadas divididas o separadas por sentido, tenemos una autopista, una autovía. Bien. Y acá les voy a empezar a mostrar fotos de lo que serían los perfiles. Fotos, dibujos en este caso. ¿Sí? Estas imágenes están sacadas de Plan Vial del municipio de Arequipa, de Perú, que hicieron calles. Ya en zona urbana mejoraron, ¿no? Y bueno, en el plan ese estaban estas imágenes que les voy a mostrar. Estos están con medidas, pero fíjense que aquí tenemos una división que puede ser un cordón cuneta, ¿sí? Una barrera de medianas, una mediana muy, muy pequeñita. Después, bueno, tenemos acá, estos son bicisendas o carriles de bicicleta, ¿sí? Esta que tenemos acá es la vereda, ¿sí? Esto es en el otro sentido, un sentido, otro sentido, dos carriles, ¿sí? De 630. ¿Sí? Podemos decir que cada carril tiene 360, bueno, dos carriles 630. Acá tenemos otra ciclovía o bicisenda o carril de ciclista. Y después tenemos otra vez la vereda con una baranda de protección. Se me mezclan las palabras porque voy apurada diciéndolo. Bien, en este caso vamos a tener vereda, calzada, berma. Berma, acuérdense que para nosotros puede ser banquina también. En este caso es mediana, ¿sí? Porque es la división, ¿sí? De sentido de una, puede ser de una avenida, de una autopista, de una carretera, ¿está bien? Límite de Parque Grau, bueno, eso es propio del lugar. Vereda y calzada. Después tenemos acá un perfil transversal en puente, que también le vamos a hacer un apartado después en la otra clase especial. Puede ser un paso a nivel, puede ser un puente. ¿También? Tenemos vereda, ciclovía, calzada y vereda, con la losa y la típica sección en un puente. Bueno, acá tenemos otro tipo, ¿sí? Que también es vereda, ciclovía. Ahora, en casi todas las vías que se proyectan, siempre hay una ciclovía. Es como que toda la conciencia por el medio ambiente, sumado a la congestión del tránsito en ciudades grandes, lleva a una solución muy viable el uso de ciclovías. Entonces, todas las urbanizaciones o las vías urbanas que se proyectan, siempre se proyectan con ciclovías. Es más, acá en la provincia se están proyectando varias con ciclovías. Bien, entonces tenemos la calzada, vereda, bueno, y el límite de propiedad. Acá tenemos, fíjense, un paso a nivel, ¿sí? Que permite a la gente pasar por encima de la carretera, y esto es una especie de túnel, obviamente, donde pasan los autos. Bueno, entonces acá vamos a tener la calzada, vereda auxiliar, ¿sí? Una pequeña veredita, vereda auxiliar, vereda ahí, bueno, la calzada, y acá todo esto es, bueno, respiradero, que es lo que se dice para los túneles, ¿sí? Bueno, zona de seguridad, bueno, son todos espacios urbanos de paseo, o bueno, acá hay un auto, así que puede llegar a haber una calzada, vía auxiliar, dice. Bien, acá tenemos otro en donde se encuentra una estación para lo que se llaman tipo tranvías, trenes, pero no van sobre vías, sino que son como colectivos largos. Estas son las paradas que están en las estaciones. Bueno, acá tenemos veredas también, límite de propiedad.
Bien, y llegamos a lo que son los caminos rurales. Eso es lo que les mostré anteriormente, son perfiles típicos urbanos. No vamos a encontrar acá, esto es justo de Perú, es nuevo, todos tienen ciclovías. Acá vamos a encontrar otro tipo de cosas, pero más o menos es como una compilación de qué es lo que no podemos llegar, qué es lo que nos podemos llegar a encontrar en un perfil transversal urbano. Bien, perfiles rurales. Carriles de circulación. Acá tenemos la ruta, ¿sí? Acá tenemos talud de corte, ¿sí? Talud, corte, sección en corte, ¿sí? Alcantarilla. Esto es lo que yo les explicaba. Si nosotros estuviésemos en el San Benito, no está tan alta la ruta, pero las casas estarían por acá. Y si el agua tiene esta trayectoria, o sea, viene bajando, ¿sí? En pendiente natural, la alcantarilla lo que hace es dejar que pase para que el agua no infiltre por el paquete estructural y lo rompa, ¿sí? Si hay construcciones de este lado, estas construcciones tienen que estar a un nivel superior del de la alcantarilla, por lo menos. No estamos hablando de la tapada de la alcantarilla, sino de la alcantarilla, o un nivel arriba de las aguas, ¿sí? Contemplando las crecidas. Si bien esta fue una situación extraordinaria, en donde hubo mucha precipitación nívea, se congeló y se descongeló y empezó a fluir el agua, tiene que salir por algún lado, es una situación extraordinaria, pero que se puede volver a repetir. Por eso también es muy importante estudiar la hidrología y estudiar la climatología del área en donde se va a implantar la ruta. Eso, no sé si se acuerdan, pero lo hemos visto en lo que es antecedentes. Cuando nosotros buscamos antecedentes, tenemos que buscar no solamente los antecedentes que están escritos, como por ejemplo acá en Santa Cruz tenemos muy poca historia climatológica. Eso lo podemos encontrar por los vaqueanos, por la gente del lugar que sabe, que exagerando o no, te puede decir, no, acá creció una vez en los años 50, en los años 70, una crecida importante de un río, por ejemplo, o llovió tanto y se inundó toda esta zona. Ese tipo de antecedentes hay que buscarlos. Si no se tiene, bueno, obviamente se va a diseñar con lo que se tenga, pero la climatología también es un elemento importantísimo cuando nosotros no conocemos la zona y todo lo que significa una escorrentía, periodo de retorno, todo lo que es hidrología, ustedes lo van a ver en tercer año, es importantísimo para diseñar, ya sea todas las obras de drenaje, como puentes, como sí mismo las rutas, ¿sí? Y obviamente para la planificación urbana es mucho más importante. Ahora vienen unos programas de simulación, como es el ModFlow, que son basados en triangulaciones matemáticas, que uno puede cargar un hidrograma, ¿sí? Puede cargar precipitaciones máximas por zona, isolíneas, ¿sí? Acuérdense que las isolíneas eran líneas de igual valor. En este caso nosotros la usamos en las líneas topográficas, que no me está saliendo el nombre ahora. Bueno, no me va a salir, lo vamos a dejar porque si no voy a estar 3 horas diciendo pero nosotros lo vemos ahí. Y en climatología también se usa para igualar datos, ¿sí? Con este tipo de programas nuevos yo puedo simular una tormenta extraordinaria que me signifique caudales extraordinarios de agua escurriendo, ya sea por una ciudad, por un campo, por una ruta. Lo que me permite es conocer y saber con imágenes satelitales, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Cuál va a ser la cota de inundación? ¿Hasta dónde se va a inundar? Son herramientas que antes no se tenían y que ahora hay que empezar a manejar. Yo los animo
a empezar si a ustedes les interesa realmente, o sea, y les gusta investigar, Quantum GIS, ArcGIS, bueno, ModFlow, que es un programa versátil, nos permite a nosotros no tan solo tirar un trazado preliminar o un trazado tentativo. Con el Quantum GIS podemos ver y calcular el caudal que lleva un río, por ejemplo, que hasta antes, si no tenías sistemas de miles de dólares, no lo podías hacer. Ahora lo podés estimar, también que no es tremendamente exacto, pero se puede estimar y acercarse, ¿no? a una medición seria. Pero bueno, ahí ya me fui de tema. Hoy tengo ganas de hablar, perdón. Son temas interesantes y herramientas que nosotros como profesionales, como futuros técnicos, pues, pueden empezar a hurgar, a curiosear, y realmente son herramientas que les van a ayudar a desarrollar y a sobresalir en su profesión. Bien, talud de relleno, esto es lo que sería el terraplén, ¿sí? Por acá dijimos que viene el agua, superficie de rodamiento, capa de base y subrasante. La rasante va a estar por acá, acuérdense que está en el medio, ¿sí? Nuestro eje de proyecto va a estar en el medio y arriba de lo que sería el paquete, ¿sí? Era la línea imaginaria, la rasante. Bien, y acá tenemos una sección típica de camino rural, más comprensible. Ustedes fíjense, siempre dijimos que la zona de caminos iba de alambrado a alambrado. Esa es toda la zona de caminos, ¿sí? Uno, tenemos la calzada, ¿sí? Los dos carriles. Dos son los carriles. Tres son las banquinas. Cuatro, el coronamiento. Entonces el coronamiento va a abarcar calzada más banquina. 5, talud, ¿sí? 6, la cuneta, que va a quedar acá y va a quedar juntando toda el agua, ¿sí? Y contratalud, o sea, el talud de enfrente del talud de bajada de la calzada. Y bueno, 8, zona de camino. Esto sería abreviado, digamos, el perfil. Fíjense que acá tenemos la línea punteada del terreno natural, entonces todo esto lo han desmontado y acá tenemos el terreno natural, entonces todo esto es relleno. Acá vamos a tener nosotros la rasante. Ahí está. Bien. Acá tenemos otro un poco más amplio, también de rurales. Acá tenemos lo que se llama derecho de vía, que es zona de camino, es otro manual, límite de dominio público, ¿sí? Terreno natural, terraplén, chaflán. ¿Qué es el chaflán? El chaflán es la pendiente, ¿sí? Nosotros decimos pendiente o talud, ¿sí? Acá se dice chaflán de terraplén. Talud de terraplén, terraplén, ¿sí? Relleno, subrasante, que es lo que está abajo del terreno natural. Este cero es la línea de cota del terreno natural, o la línea de ceros. Carpeta, arriba, ¿sí? Base, subbase, esta carpeta, base y subbase, conforman el paquete estructural que después lo vamos a ver. Aquí está la rasante, los dos carriles, el bombeo, acuérdense, que es nada más y nada menos que la pendiente. La berma es la banquina, ¿sí? La corona es el coronamiento. Explanación va de talud a pie de talud, ¿sí? De comienzo de talud a pie de talud. Bueno, lo mismo, talud de corte, inclinación de cuneta, ¿sí? La pendiente que se le da para que el agua pueda recogerse aquí. Y nada más. Bueno, la cuneta y nada más. Otro.
Esto un poco no les voy a nombrar cada uno, pero después ustedes van a ir viendo lo que cambia con respecto al anterior, que en este caso es una multicarril. Vamos a tener una mediana, ¿sí? Que va a ser una cuneta revestida, en este caso va a ser un separador, dice, ¿sí? Con bombeo, bombeo, carril, carril, tenemos un sentido, otro sentido, con todos los mismos elementos. Capa de rodadura, base asfáltica eventual, base granular, subrasante. O sea, base, carpeta, base o carpeta, base y subbase y subrayante. Ustedes fíjense que lo que hablaba de los sinónimos, ¿sí? Base asfáltica es la carpeta, base granular, base, subbase. ¿Sí? Granular se sobreentiende que son granulares y en algunos casos pueden encontrar bases y subbases drenantes, ¿sí? Y abajo la subrasante. Acá tenemos, en este caso, una cuneta revestida. La cuneta revestida es de hormigón generalmente. Bien, otro más, con uno solo y a media ladera. Los dejo para que ustedes lo chusmeen mejor después. En este caso, lo único que va a variar es que tiene una cuneta sin revestir. En las cunetas sin revestir lo que se suele hacer es sembrar vegetación para que no erosione. Si yo tengo una cuneta con vegetación, una vegetación especial, ¿sí? Según el tipo de suelo que yo tenga del terreno natural, me va a hacer que la enraizada, o sea, las raíces, me sostengan el terreno. Bien. Otro, este va a ser a media ladera, vía de 2 carriles en curva. Fíjense que acá tenemos el peralte de la curva, ¿sí? Tenemos la banquina, talud, borde libre, talud de corte, bueno, límite de expropiación, zanja de coronación. Arriba, siempre que tenemos los taludes importantes, ¿sí? En corte, vamos a tener esto, es zanja de coronación o cuneta de coronación, ahora la vamos a ver. Aquí tenemos, bueno, el talud con su pendiente y tenemos un muro de contención. Esto es un tema que ustedes lo van a ver bastante el año que viene, si no es que no lo están viendo ahora en suelos. Son importantes, se usan en estribos de puentes, se usan para sostener básicamente el terreno, para que el terreno no se desmorone. Vienen de diferentes tipos, diferentes maneras de hacerlo, para diferentes suelos y diferentes alturas. Es un tema bastante completo, pero ya ustedes lo van a ver. Bien, y acá tenemos un detalle de lo que veníamos hablando, que eran, bueno, las cunetas. Solera, cuneta, también se les dice solera, ¿sí? Carril de tránsito, banquina. Esto es un manual argentino. se nota, banquina. Acá tenemos punto de giro y a partir de este punto que ustedes ven acá, el talud va a tener diferentes inclinaciones según el tipo de suelo. Eso lo vamos a ver luego. Talud, solera de cuneta, las cunetas de ancho variable según el tipo de terreno, según el clima, según lo que tenga, o sea, lo que lo haga funcional en realidad. Bueno, pie de talud y contratalud. Bien, los elementos de la sección transversal influyen sobre las características operativas, de seguridad y estética. Deben diseñarse según los patrones de velocidad, capacidad y nivel de servicio, evaluados para el proyecto. El diseño de la sección transversal, además, debe realizarse previendo que las futuras ampliaciones resulten sencillas y económicas de realizar. Elementos principales. Tenemos 3 elementos principales: carriles de viaje o calzada, banquinas y medianas. Acá tenemos una calzada solamente. Ustedes fíjense, tenemos una calzada con los 2 carriles principales, tenemos un carril adicional, lateral de entrada o salida o central de espera, ¿sí? Puede ser de entrada o salida, tipo colectora puede llegar a ser, ¿sí? Tenemos un arcén, que sería una banquina
pavimentada. Y carril lento de largo recorrido o carril de sobrepaso, ¿sí? En esta otra, después ustedes van a ver bien hasta dónde llega cada cual, está todo acotado. En esta otra tenemos una multicarril separado por una mediana y que tenemos una cuneta en la mediana, ¿sí? La mediana hace de cuneta. Tenemos, si bien ustedes fíjense que tiene forma de cuneta, pero la inclinación va para el otro lado. Tenemos carriles de circulación por este lado, banquina asfaltada, carriles de circulación y carril adicional, que hace las veces de colectora, ¿sí? Lo que decimos acá, colectora, de entrada, salida o centrales de espera y otra banquina asfaltada. Bien, ustedes fíjense que acá vemos una multicarril con una mediana, con una barrera, ¿sí? De mediana, se definen dos anchos de carril. Para velocidades mayores a 80 km por hora se adopta 365 por carril. Esto es como una banquina pequeñita. A veces se dicen banquinas de auxilio, sí, banquinas de auxilio o veredas de auxilio. Y para velocidades menores a 80 km por hora, baja velocidad, se adopta 335. Adoptar un ancho de carril menor implicaría multiplicar el riesgo de accidentes. Según investigaciones, se multiplican los riesgos de accidentes si yo bajo el ancho de los carriles. El número de carriles va a depender entonces del volumen de tránsito, como decíamos antes, y del nivel de servicio deseado. Si yo tengo un volumen de tránsito que quiero que fluya, entre comillas, quiero que el viaje de cada uno de los usuarios del camino sea seguro, cómodo, entonces este nivel de servicio deseado va a requerir que yo ponga más carriles para que este volumen fluya como yo quiero. Eso ya lo vimos cuando vimos niveles de servicio y capacidad de camino. Elementos principales. Bien. Perfiles de calzada sin divisa. Acá tenemos los perfiles de las calzadas y puede ser en diedro, puede ser quebrado, ¿sí? Con diferentes pendientes y puede ser curvo. Y los de las calzadas separadas, acá está el eje central, ¿sí? Podemos tener pendientes hacia afuera con un % de pendiente y le sumamos a la banquina asfaltada, le sumamos un poquito de pendiente más o pendientes, bueno, ese pendiente hacia afuera en este caso, ¿no? Después tenemos la pendiente, fíjense, quebrada en diedro cada una de las calzadas, entonces acá si hay una mediana va a tener que haber una cuneta sí o sí. Bien, pendientes transversales usuales de la calzada o bombeos normales. Hormigón, o sea, tipo de pavimento, ¿sí? Tipo de material, un hormigón un 2% con lo mismo que el asfalto, el concreto asfáltico. Después viene carpeta bituminosa y macadam a penetración 2,5, 3 y 3. Esto después los vamos a ver en lo que son los paquetes estructurales, son tratamientos que se les hace sin llegar a tener la resistencia del hormigón o el concreto asfáltico. Bien, elementos secundarios. Vamos a tener barreras laterales, cordones, cunetas y medianas. Las medianas otra vez aparecen un poco como para explicar bien qué son, ¿sí? Las barreras laterales separan a los vehículos de condiciones peligrosas. Los cordones y cunetas proveen canalización y drenaje, ¿sí? De agua estamos hablando. Y la mediana ayuda como una zona de recuperación para los vehículos fuera de control, dependiendo el ancho, ¿no? Separan los tránsitos de sentido contrario y proveen refugio a vehículos y peatones ante alguna emergencia. Bien, acá tenemos barreras laterales. Ustedes fíjense que acá tenemos una semirrígida, que es un guarray,
Tenemos desplazables, que son estas de plástico, acá las solemos ver cuando se quiere cerrar un acceso, como en este caso, cuando hay arreglos, se suelen poner. En Huaray que tenemos de esas, por cuando cierran los accesos o lo hacen con conos o lo hacen unas barreras así. Y después tenemos las rígidas. Esta es una innovación, que son barreras con rodillos, que lo que permite que es, acá el auto se incrusta y queda incrustado. Si bien la barrera sirve para absorber la energía del choque, ¿sí? Absorbe parte de la energía del choque, lo que lo frena al auto para que no cruce de carril, o por ejemplo si esto estuviese acá, que está alto, si eso estuviese ahí, impide que el auto vuelque, no impide la mayoría del daño, ¿sí? Disminuye el daño. En este caso, la innovación es que chocan y van rodando en vez de incrustarse. Entonces hay menor daño en ambas partes, digamos, tanto para el auto como para la barrera. Bueno, acá tenemos barreras laterales también, Huaray. Y tenemos una, que también es una innovación, no sé si tan nueva, pero se están viendo en muchas partes del mundo, que es la barrera con guarda para motociclistas, ¿sí? Esto es un estudio que se hizo de impacto, ¿sí? Vista izquierda del impacto en este caso, para ver los daños. Es parte de la tarea, así que no os lo voy a contar más. Bien, cordones y cunetas. Acá tenemos los cordones cunetas, así se ven los cordones cunetas que vemos en todos nuestros barrios o en las ciudades, ¿sí? Acá tenemos los tipos, se pueden hacer, vienen ya premoldeados algunos, otros se hacen in situ. Bien, cunetas. Fíjense, tenemos sentido, mediana, cuneta revestida con arqueta, sumidero con reja rebasable. Esto es una especificación técnica, pero es un sumidero, ¿sí? Entonces, toda el agua que viene colectando de allá, toda el agua que viene colectando acá, se juntan en este punto más bajo y drena por un sistema de drenaje que no se ve acá, que lo saca fuera de la ruta. Estas fotos están sacadas de esta página, por si quieren entrar. Justo las diapositivas no me deja linkearlos, pero bueno, si ustedes buscan carreteros.org, hay mucho material de apuntes también ahí. Bien, después tenemos ejemplo de cuneta en el margen de desmonte, ¿sí? Carretera, bueno, dirección escorrentía de la plataforma, cuneta revestida. Estos son drenes, elementos de drenaje subterráneo. Estos son drenes que se ponen en los terraplenes, en los taludes, cuando tenemos generalmente muros de contención o muros de tierra armada. Se disponen drenes para que el agua que infiltre por arriba pueda escapar, ¿sí? Y no vaya socavando o no vaya erosionando el material adentro. Bien, sigamos. Terreno natural. Berma de cuneta, acá abajo está la ruta, esto es el coronamiento del talud que decíamos antes, entonces acá vamos a encontrar una banquina o berma que lo vemos cuando tenemos taludes altos, ahora lo vamos a ver bien en un perfil. Talud de implantación, la cuneta de guarda, en este caso parece revestida, ¿sí? Y arista que define el contorno del talud, bueno, son detalles. Acá tenemos un perfil longitudinal. Fíjense que acá iría la ruta, esto sería una curva convexa, una curva vertical convexa, estas serían las bermas, todo esto que ustedes ven azul es la dirección de escurrimiento de las aguas, ¿sí? En el punto bajo se necesita un drenaje, entonces bajante, ¿sí? Que esto, si es muy alto y las aguas suelen caer con velocidad, se suele hacer disipadores de energía, que son como cunetas escalonadas,
que van quitándole energía de erosión al agua a la vez que se va desplazando por ella, ¿no es cierto? Después nos tenemos acá la berma, y bueno, y acá tenemos cunetas de pie de desmonte, son cunetas al pie. Acá es lo mismo, pero un poco más bajo, tenemos una cuneta revestida. Bueno, acá tenemos la inclinación, ¿sí? Y el talud. Acá tenemos todo eso que vimos anterior, lo tenemos acá. Desmonte con correcciones de patología, o sea, tenemos un desmonte en donde se necesita mucho drenaje. En primer lugar tenemos la calzada con las dos pendientes, ¿sí? Arqueta, sumidero, cuneta de pie de desmonte. Acá tenemos una cuneta con un sumidero, ¿sí? Que recoge este agua y todo el que viene de acá. Vamos a tener un desagüe que pasa por debajo de la subrasante y baja hacia por el terraplén. El terraplén está revestido, ¿sí? Y baja a la cuneta de pie de talud. Ustedes fíjense que acá, de acá arriba tenemos la coronación del talud, o sea, lo más alto, tenemos la cuneta de guarda, tenemos el talud de desmonte, tenemos cuneta de berma. Estas son bermas que son como terrazas, también se las suele decir. Acá estas tienen 3 metros, deben tener, para que pasen equipos menores. Ustedes fíjense que esto se hace para impedir generalmente los deslizamientos y estabilizar el talud. Acá son drenes californianos, que se los llama. Fíjense que hasta acá está revestido. Esto puede ser, puede estar apoyado, o sea, un muro de tierra armada. Lo van a ver cuando vean muros. Si les hablo un poco de muros, es como que se va a ir mucho y nos estaríamos saliendo de tema. Bien, y ustedes fíjense que acá puede ser una línea de terreno, sería una sección a media ladera. Acá tenemos cómo se van fabricando las cunetas. Es una máquina que tiene un molde, y también las hay de esta misma máquina, creo que es la que tiene el mismo molde para los cordones cuneta, que hacen en una línea, continuo, ¿sí? Sin encofrado, ¿sí? Eso es lo que se ahorran con esta maquinaria, es el encofrado de este tipo de obras, ¿sí? Obviamente primero está todo limpio, está nivelado. Estas maquinarias ahorran, o sea, son de mucho rendimiento. Son caras, sí, pero bueno, tienen asimismo, va tirando el hormigón por este lado y lo va moldeando. Lo que te ahorras con esto es básicamente el encofrado. Acá tenemos un túnel, es parte de las secciones transversales de perfiles, pero no quería robarles mucho tiempo, ustedes lo van a ver ya en proyecto 2 a esto. Aquí tenemos una cuneta y aquí tenemos otra cuneta. A ver si hay otra cuneta que debe venir desde arriba del túnel. Y bien, hasta acá hoy hablé demasiado, pensé que iba a ser más corta, pero no, bueno, perdón por eso. La próxima clase continuamos con lo que son banquinas, bicisendas o carriles de ciclista. ¿Cómo practico esta clase? Tienen que investigar sobre los beneficios de las barreras laterales para protección de motociclistas. Son barreras, con la foto que les mostré anteriormente, son barreras especiales que están haciendo ahora para motociclistas. Esto surgió por una necesidad de darle solución a los accidentes que tenían los motociclistas que iban a parar a los guarray y no los detenían. Entonces, investiguen, hay mucho material en internet como para que hagan una especie de informecito, y también cómo actúa la barrera lateral en primer lugar, ¿no es cierto? Y después, para protección de los motociclistas, cuál sería la innovación. ¿Y qué es una barrera New Jersey? ¿Dónde se aplica? Y en Río Gallegos, ¿dónde las podemos observar? Ustedes cuando las vean, las busquen y las vean, se van a dar cuenta dónde están. Y como tercero, mida y dibuje el perfil transversal de su calle. O sea, vas afuera, si tenés asfalto, es asfalto, si tenés calle de tierra, es calle de tierra. Que
¿Qué te pido que hagas? Que midas el ancho de calzada. No vas a tener banquina, a no ser que vivas enfrente de la ruta. Si hay cordón cuneta, medí el ancho del cordón cuneta y dibújalo. No es necesario que lo dibujes en AutoCAD. Puede ser a mano alzada, siempre y cuando tengas todas las medidas y puedas nombrar cada una de las cosas. O sea, a aplicar lo que hemos visto en esta clase y lo que ustedes se pueden llegar a enriquecer. Hay muchísimo material en internet. Una de las páginas que yo suelo descargarles material es Academia Edu. La otra es Scribe. Creo que es así. Y después está SlideShare. Hay mucho material, mucho material. Ahí también en la carreteros.org van a tener mucho material también para descargar y para otras materias que necesiten estudiar. Bueno, chicos, no les robo más tiempo. Cuídense y nos estamos viendo la próxima clase.